Señor, te damos gracias por el inicio de este libro, Señor, maravilloso. Y también te damos gracias, Señor, porque lo que vamos a leer va a transformar nuestras vidas, va a seguir moldeando y edificando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y queremos pedirte que lo sigas haciendo con tu espíritu, con tu palabra. Y ponemos en tus manos este estudio, Señor, guíanos en todo el nombre de Cristo. Amén. El libro de Lucas, familia. ¡Wow! ¡Qué gran libro! ¿Verdad? ¿Alguna vez lo has leído completo? Sí. Ah, maravilloso. Y queremos simplemente dar una introducción muy breve y después adentrarnos en el capítulo 1. Vamos a estudiar la tercera parte del capítulo, que es de 80 versículos. Entonces no vamos a ver los 80 versículos, ¿verdad? Vamos a ver la primera parte el día de hoy. Lee conmigo, por favor, en el verso número 1, el capítulo 1 dice así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, ¿qué dice? La verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es un prefacio, un prólogo que escribe Lucas. Primeramente, por este prefacio, al igual que en Hechos, se entiende que es una sola obra en 2 volúmenes. Y el autor de estos 2 volúmenes, que es un solo libro, una sola obra, es Lucas, ¿no? ¿Quién es Lucas? Por el verso 2 sabemos que fue un discípulo, porque dice que fue enseñado por aquellos que vieron a Jesús y que fueron ministros de la palabra. Entonces entendemos que fueron los apóstoles los que instruyeron a Lucas. Por Colosenses 4:14 sabemos que él era un médico de profesión. Se le llama ahí el médico amado. Aunque la escritura de este libro lo convirtió a Lucas más bien en un historiador, más que o sea, era un doctor, pero lo convirtió en un historiador. Y la verdad, yo no he conocido ningún historiador tan minucioso, tan específico, tan profundo como Lucas, ¿verdad? Es maravilloso lo que Dios hizo a través de la vida de este médico. Ahora, se piensa que era gentil, aunque la verdad es que como todo doctor que es muy minucioso, tenía un amplio conocimiento de la escritura en el Antiguo Testamento. Por eso todo lo que escribe, lo escribe con detalle, familia. Impresionante. Y no se espera menos de él porque es un médico. ¿Verdad? Así son los médicos, muy estudiosillos, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿por qué fue escrito este libro o esta obra? Ahí dice en el verso número 1 y 2. Para el año en el que se escribió, muchos habían tratado de poner en orden la historia de lo sucedido con Jesús, pero no habían logrado eso. Y esa es la razón por la que Lucas decide hacer un libro que escriba todas las cosas que sucedieron en orden, ¿verdad? Ahora, también por la frase, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ahí nos dice algo muy importante. La NTV traduce esto como los hechos que se han cumplido. Así lo dice. ¿A qué se refiere esto? A cómo la historia de Jesús no es un suceso aislado de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ni a todo lo que ha pasado en el mundo, sino que es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha al pueblo de Israel y a toda la humanidad. En este libro vamos a encontrar que toda esta promesa se ha cumplido, que Dios mismo vendría a establecer su reino sobre Jerusalén y sobre toda la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo está escrito este libro? Pues Lucas investigó con diligencia todas las cosas y las escribió en orden. Entonces este libro es una historia cronológica de los hechos. Esto lo convierte en el más exhaustivo de los 4 evangelios. Marcos, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues Lucas es el más exhaustivo y es un relato fiel de las palabras y ministerio de Jesús y de sus discípulos también en el libro de los Hechos. ¿Para qué escribió Lucas este libro? En el verso número 4 dice a Teófilo, para que conozcas bien la verdad en las cuales has sido instruido. Entonces, se entiende que Teófilo ya conocía de Jesús, pero este libro le explica con
con completo conocimiento y una investigación profunda para que conozca bien esa verdad. Ahora, este libro presenta la verdad de las cosas. ¿Alguna vez te has preguntado quién realmente es Jesús? ¿Qué dijo realmente Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo enseñaba a sus discípulos? Todo eso lo explica Lucas en este libro. Pero sobre todo se enfoca en algo maravilloso de Jesús, su humanidad. Eso es de lo que se diferencia este evangelio del resto de los evangelios. Mientras Mateo enfatiza a Jesús como el rey, Marcos como el siervo, Lucas como el hombre y Juan como el Hijo de Dios. Nos muestra este aspecto de la humanidad de Jesús. Él se identificó a tal grado con nosotros que se hizo como uno de nosotros. Eso es lo que enfatiza Lucas. Y todo comienza aquí. Después del libro de Malaquías, en tu Biblia, vinieron los 400 años de silencio. No había habido una manifestación plena, abierta de Dios hacia su pueblo de Israel. Entonces, Dios se manifiesta a un matrimonio. Verso número 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, para comenzar la historia, introduce el matrimonio de dos personas, Zacarías y Elizabeth, que parecían no tener mucho que ver en la historia de lo que vamos a ver, ¿verdad? Era un matrimonio común, pero tenían un oficio interesante, porque Zacarías no era cualquier persona y Elizabeth tampoco en cierto sentido. Ahora, solamente antes de explicarte esto, quiero decirte cuándo ocurrió esto. Ocurrió en los días de Herodes. ¿Quién es Herodes? Herodes es el primero de la dinastía de los Herodes, que es Herodes el Grande, que fue el primer, digamos así, como rey, ¿no?, de esta región, que comenzó a reinar desde el año 37 hasta el año 4 antes de Cristo. Y sí, él es el que cometió el acto despreciable de mandar a matar más adelante a todos los niños menores de 2 años, después de enterarse que había nacido el rey de los judíos. Este es este hombre, ¿ok? Ahora, en esa época había un matrimonio. Estaba Zacarías y Elizabeth. Zacarías era sacerdote en el templo de Jerusalén, porque en ese tiempo Herodes reconstruyó el templo que había sido destruido. ¿Te acuerdas? Después de todo esto que pasó con los babilonios y luego llegaron los griegos y todo esto, el templo estaba prácticamente deshecho. Herodes lo volvió a reconstruir, pero hizo una gran plataforma llamada el Monte del Templo y encima puso el templo. Entonces lo reconstruyó de una manera impresionante. Ok, no era un devoto de los judíos, ¿ok? Para nada. Sino simplemente era una estrategia política para él, ¿no? Y así como eso también construyó ídolos de Baal y demás. O sea, era un hombre pagano, era un romano. Ahora también, Zacarías, rezando a Zacarías, dice que era de la clase de Abías. Es decir, era de clase sacerdotal, descendiente de Abías, que es nieto de Aarón. Entonces, descendiente directo de Aarón. Y su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ahora, algo que nos llama la atención de esto es que ellos tenían un carácter muy notable. Dice que eran justos. ¿Lo puedes ver? Eran justos. ¿Y qué significa esto? No significa que no pecaran, ¿ok? No significa que no se equivocaran, ¿no? Porque entendemos en la Biblia que la justicia no es por obras, ¿verdad? Sino es por la fe en Cristo. Pero cuando se refiere aquí a justos, significa que caminaban de acuerdo a las enseñanzas del Señor. En general, el marco de su vida se veía como personas fieles. Y estos eran Zacarías y Elizabeth, y me llama la atención, porque yo pienso que Dios escogió a esos hombres en parte por el carácter que tenían. Eran justos, o sea, caminaban bien. Ahora, Lucas enfatiza esto también para mostrar que no darían un falso testimonio de lo que sucedería más adelante con lo que iba a pasar con ellos. Ahora, la frase dice que eran justos delante de Dios, también me llamó la atención, porque
¿no? Ya que Zacarías era un sacerdote y a la vista de todo el pueblo, ¿no? Pues él era una persona, pues, sacerdote, o sea, obviamente que se supone que tiene que caminar bien, ¿verdad? Y Zacarías, su esposa, pues, en teoría también, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Delante de los ojos de Jehová es de quien caminaban bien. Entonces no solamente caminaba bien delante de las personas, sino en su vida privada y personal caminaban bien delante de Dios. Y eso también me llamó la atención. Ahora, en el caso de Zacarías era algo muy pleno y así era. Pero déjame decirte el pero Elizabeth no. ¿Por qué? Porque aunque ella andaba bien delante de los ojos de Dios, dice esta porción, Dios la veía como una mujer justa, el pueblo no, porque era una mujer estéril. ¿Y qué tiene que ver con que sea estéril? ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo ser estéril. Lo que pasa es que en aquel tiempo había una pues costumbre en la cual religiosa, ¿cómo es? Religiosa, en la cual se pensaba que una mujer estéril era una mujer desaprobada por Dios. Por eso no le daba hijos. Y para un religioso de la época era una mujer pecadora. Y por eso, qué loco, porque delante de los ojos del pueblo ella era desechada. Sí, Zacarías es el sacerdote, pero su mujer, ay, por algo Dios no le dio hijos, ¿no? Pero Dios dice, ella era justa. Entonces me llama la atención que Dios ve mucho más de lo que ve el hombre. Dios ve el corazón de esta mujer. Ahora, ser estéril, también no solamente pensaban que significaba desaprobación divina, lo cual es incorrecto, y aunque el pueblo la menospreciaba, ella padecía, ¿no? Afrenta por ello, Dios la conocía en su corazón. ¿Ok? Entonces, tenlo en mente, por favor. Bueno, ahora, vamos a continuar en el verso número 7. Dice que era estéril y de edad avanzada, ¿no? Eso es muy importante. No, ya eran grandes, tanto Zacarías como Elizabeth, en una edad ya no fértil para tener un hijo. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Okay? O sea, aquí hay algo importante. Un sacerdote llamado Zacarías, este personaje, estaba tratando de ofrecer incienso dentro del templo, porque según Éxodo 30, del verso 6 al 8, era su función, por lo menos una vez en la vida, y tenía que hacerlo como tradición judía, tenía que hacerlo al menos 2 veces al año, pero se escogía el sacerdote que iba a ofrecer incienso por suertes. Entonces no siempre le tocaba 2 veces al año. Incluso algunos comentaristas dicen que a veces ni le tocaba al sacerdote ofrecer incienso, ¿no? Pero, de todas maneras, a él le tocó en esta ocasión. También me llama la atención que Dios escogió un hombre así para ofrecer incienso. Algo quería, ¿verdad? Y entonces dice que estaba ofreciendo el incienso en el santuario. El santuario se puede entender como el lugar santo, ¿no? O el lugar santísimo, ¿no? Y es lo que estaba haciendo, estaba adorando a Dios allá adentro en el templo. Bueno, ¿y qué sucedió entonces? Dice que la multitud estaba fuera expectante porque todos estaban esperando pues que Dios recibiera ese incienso, ¿no? Y en el verso 11 sucedió algo increíble. Dice, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Claro, ¿no? Se le aparece un ser espiritual, un ángel de Dios, ¿no? Y pues en el Antiguo Testamento hemos visto que ya de por sí la apariencia de los ángeles en el Antiguo Testamento era de temer porque eran pues muy poderosos, pero aparte porque están delante de la presencia de Dios sirviendo y esa pues gloria, ¿no?, es impregnada en los ángeles y deben ser seres realmente sorprendentes. Pues de entrada pues por eso, pero pues a la vez también porque pues se te aparece un ángel y ¿por qué se te está apareciendo un ángel? ¿Me explico? Definitivamente hay de 2 sopas. O una que te dé buenas noticias, o una
y tener muy malas noticias e incluso un juicio. Entonces, obviamente que este hombre estaba lleno de temor delante de la presencia de este ángel, ¿no? Pero algo que es muy interesante es lo que pasa en el verso 13, porque dice, el ángel le dijo, Zacarías, no temas, ¿no? Entonces eso de entrada es una buena noticia para Zacarías, porque no viene en esta ocasión a darle un mensaje de juicio, no viene a hacer algo en contra de Zacarías, ¿no? Sino más bien es algo bueno, trae buenas noticias este ángel. Y le dice, no temas. Y dice, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, le dice por qué no tiene que temer. Le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Entonces, él no solamente está ofreciendo incienso en el templo, él también está orando en el templo, adentro. Está interesante porque cuando estudiamos Éxodo vimos que entrar en el templo era tener comunión con Dios. Ajá. Y al tener comunión con Dios, está platicando con Dios, está teniendo una relación con Dios, Zacarías. Y dentro de esas cosas le está platicando cosas que él tiene en su corazón. Y está aprovechando la ocasión para decirle algo que para él es muy importante en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que le estaba pidiendo en oración? Muy interesante, ¿verdad? Pero por lo que le está diciendo el ángel, es probable que haya orado para que el Señor, chécate esto, para que el Señor se acordara de su pacto. Porque habían pasado 400 años de silencio. No había hablado al pueblo de Israel. Y él había prometido desde el profeta, pues de los profetas, desde hace mucho tiempo atrás, pero en especial Daniel, que iba a haber una agenda en la cual el Mesías vendría. Y vendría a suplir la necesidad del ser humano. La necesidad del ser humano es que el hombre es pecador, que el hombre merece el castigo de Dios, que no hay solución humana para tratar con este asunto. Pero Dios les había dado promesa al pueblo para decirles que Él enviaría un Salvador, el Mesías, Dios hecho carne. Y en Daniel vimos una agenda de las 70 semanas, ¿te acuerdas? Y habían pasado todos estos años y entonces Zacarías está preguntando, Señor, acuérdate de tu pacto que hiciste con tu pueblo. No desampares, ven a ver nuestra necesidad. Es muy probablemente que Zacarías esté orando estas cosas delante de Dios. También probablemente está orando, Señor, ven a establecer tu reino. Tú prometiste que vendrías a establecer ese reino aquí en la tierra y en Jerusalén. Pero, ¿sabes? Es bien impresionante la oración de Zacarías porque es una oración alineada a la voluntad y el plan de Dios. Pero también, ¿sabes? Me encanta porque el ángel le dice, Zacarías, tu oración ha sido oída. Entonces Dios contesta la oración de Zacarías. Y eso es muy impresionante. Para empezar, porque Dios contesta nuestras oraciones, pero también algo muy impresionante es que le contestó lo que él pidió exactamente. Y ¿sabes? La manera en que le contestó significa que Dios va a hacerlo, va a llevar a cabo sus planes, va a establecer su reino, va a enviar a su Mesías, va a cumplir las promesas de los profetas, pero más aún, quiere ocupar a Zacarías como instrumento para llevar a cabo sus planes. Y esto es algo que es demasiado grande. Pudiera haberle dicho, yo lo haré, pero que le diga, yo lo haré contigo, es algo totalmente diferente. Es increíble lo que le está diciendo Zacarías. Te quiero ocupar a ti y a tu esposa. Ahora, ¿cómo los quiere ocupar para llevar a cabo este plan? Bueno, pues la forma es una forma totalmente milagrosa e inusual, porque le está diciendo, tú y tu mujer Elizabeth tendrán un hijo, ¿no? Así como
como Abraham en su tiempo tuvo un hijo con Sara, a pesar de que era estéril y de edad avanzada. ¿Te acuerdas de Sara? Sara tuvo su hijo, ¿te acuerdas a qué edad tuvo su hijo? Un poquito menos, a los 90 años, ¿verdad? Exactamente, Moisés tenía 100, Sara tenía 90, pero o sea, chicas mayores a 40 a lo mejor dicen, yo ya no quiero, gracias, ¿verdad? 90 años tenía cuando Sara tenía su primer hijo, Isaac, ¿verdad? Y era estéril y de edad avanzada, y le dice, así como Sara, quiero que ustedes sean mis instrumentos teniendo un hijo de manera sobrenatural y milagrosa. Así quiero que sea para que todos sepan que es una obra de Dios, ¿no? Entonces le dice eso a este hombre. Ahora, eso está muy increíble, ¿no? Porque, pues te digo, es algo milagroso. Una mujer no puede tener hijos a los 90 años, ¿no? Y no sabemos cuántos años tenía exactamente Elizabeth, pero no puede tener hijos ya después de un tiempo. Y aparte, pues tampoco Zacarías, pues, ¿no? Ya son de edad avanzada, ¿ok? Ni siquiera no solamente para concebir un hijo, sino para, espérate, el embarazo y la crianza, o sea, ¿cómo te explico? ¿No? Si te digo, yo soy joven, ¿no? Pero mis hijos ya me traen aquí la espalda medio torcida, ¿no? Porque, caballito, papá. Bueno, y pues sí, ¿no? La fuerza para criar un hijo y educarlo y todo es algo que Dios da. Entonces, eso que le está diciendo a Zacarías es una forma como para decir, lo quiero hacer, quiero usarte, pero no en tus fuerzas. ¿Te das cuenta? No en tus fuerzas. Y eso está maravilloso de Dios, ¿no? Para que sea evidente que es Él y no nosotros. Pero bueno, ahora quiero decirte, aquí hay un significado en el nombre de Zacarías y de Elizabeth maravilloso en la historia, que es clave. ¿Sabes qué significa Zacarías? Significa Dios se ha acordado. Y el nombre de Elizabeth significa Dios del pacto. Y si juntamos los dos nombres, significa esto: Dios se acuerda de su pacto. Es maravilloso. Lo que está diciéndole es lo que estaba orando probablemente en el templo. Señor, por favor, acuérdate de tu pacto. No nos olvides. Ve nuestra necesidad. Y de repente llega Dios y le dice, pasa, voy a usarte y voy a llevar a cabo mis planes. Dios se ha acordado de su pacto. Dios no se ha olvidado ni de su pueblo de Israel, ni tampoco de la humanidad. Y déjame decirlo bien concretamente, tampoco de ti. Ni tampoco de esta colonia, ni de esta ciudad. Él no se ha olvidado de ellos. Así como se acordó de la esterilidad de Elizabeth, Lucas está diciendo, Dios se ha acordado del pacto con su pueblo. Ahora, eso no significa que Dios se le haya olvidado, ¿no? Como estuviera distraído, ¿no? O algo así. No, es una antropopatía, creo que le dicen, ¿verdad? O antropomorfismo, que es atribuir a Dios elementos humanos para tratar de entenderlo. Pero realmente Dios no se olvida de nada. Dios tiene sus tiempos perfectos, una agenda perfectamente trazada. Ajá. Así es que lo único que está mostrando es, ha llegado el momento de actuar. Después de 400 años de silencio, Dios va a cumplir su pacto. Dios mismo va a continuar su plan para establecer su reino en Jerusalén y en la tierra. Y me encanta porque le dice, vas a tener un hijo y tu hijo se va a llamar Juan, ¿no? ¿Sabes qué significa Juan? Juan significa Jehová es misericordioso, ¿sabías? ¿Qué nos deja entender esto? Lucas está diciendo que la razón por la que Dios se acuerda de su pacto es porque Él es misericordioso. No por la bondad del hombre, no por la bondad del pueblo de Israel, porque tú ya conociste la historia de Israel, ¿verdad? Sino porque Él es misericordioso, porque Él los ama, porque Él es un Dios bueno y compasivo con ellos. Por eso va a llevar a cabo su plan. Y ha visto su necesidad y se ha compadecido de su pueblo. Pero el Rey mismo es compasivo. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Esa es la llegada del Mesías. ¿Y cuál es la característica de este niño? ¿No? Porque dice, voy a usarte y te voy a dar un niño. Bueno, este niño no es el Mesías, este es Juan, el conocido como Juan el Bautista, ¿no? Ahorita vamos a ver qué va a ser Juan, pero primero dice, ¿cómo va a ser Juan? Dice
que va a traer gozo en el verso 14, en el verso 15 dice que va a ser grande delante de Dios. Es interesante. Jesús mismo dice que Él es el mayor de todos los profetas. Eso es algo muy interesante en Lucas 7:28, por la labor que desempeñaría. Y dice que no bebería vino ni sidra. Significa que él tendría un voto de nazareo. Es decir, este voto de nazareo significa que iba a ser un hombre consagrado a Dios. Desde chiquito iba a ser usado por Dios. ¿Okay? De hecho, dice que desde el vientre de su madre sería lleno del Espíritu Santo. ¿Imaginas? O sea, nosotros ya estamos grandes, ¿no? Y es maravilloso cuando Dios nos llena de su Espíritu para hacer su voluntad y para hacerle fieles, ¿verdad? Pero imagínate que un niño desde chiquito sea todo obediente, ¿no? Y todo así bien, ya sabes, ¿no? Amando a Dios y sirviendo a Dios. Y es algo digno de notar. Juan el Bautista sería así desde chiquito, porque Dios lo iba a usar. Ahora, también, esto del Espíritu Santo lo llevaría a cumplir la obra con el poder de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Verso 16. Va a hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, ¿viste? Va a haber conversión en el pueblo, arrepentimiento. El pueblo va a volverse a Dios nuevamente por la predicación de este hombre Juan. También dice que va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y esto no solamente habla de arrepentimiento, sino de la restauración de relaciones, familia. Es muy interesante que este libro de Lucas no solamente habla del Evangelio como tal, sino de las cosas que resalta es que Jesús viene a suplir la necesidad del ser humano. Y una de ellas es las relaciones que tenemos. Están rotas, están deterioradas, están acabadas nuestras relaciones, tanto con Dios como con las personas, como con el pobre, con el desvalido, con la viuda, con el huérfano. Y Dios viene a restaurar todo eso en su reino. Comenzando por los papás, comenzando por los hijos. Dios viene a restaurar relaciones. Pero también dice, va a restaurar, ¿no? Va a volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y esto, lo único que viene a mi mente es traer sabiduría. Porque es algo que no tenemos. Y el pueblo tampoco tenía. Pero es lo que va a hacer Juan el Bautista. Va a traerlos a la sabiduría del Señor. Y dice aquí que va a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Como tú sabes, Juan el Bautista bautizaba. ¿En serio? Sí, y bautizaba con un bautismo del arrepentimiento. Lo vamos a ver más adelante. Que era una forma de preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Es la tarea de Juan el Bautista. Y una cosa más, en el verso 17 dice que él es el cumplimiento de una profecía que se encuentra en Malaquías 4. Familia, acompáñame a Malaquías 4, verso número 5. Lo que vas para allá te cuento. Este libro es el último libro que está en el Antiguo Testamento. Así lo ordenaron, ¿okay? En el canon. Así lo ordenaron. Y ¿sabes? Es muy interesante que este libro termine con maldición. El Antiguo Testamento. Y las últimas palabras de Malaquías son estas. Dice, después de hablar de una serie de juicios en contra del pecado y del pueblo y de todo esto, dice, he aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Te das cuenta que ese es el versículo del que está hablando este pasaje del capítulo 1 de Lucas? Es el mismo versículo que está mostrándole el ángel a este hombre de Zacarías. Entonces lo que está diciendo es lo siguiente. Zacarías, tu hijo va a ser el cumplimiento de Malaquías. Él va a ser ese profeta que habló Malaquías, que vendría como un mensajero delante del Señor para preparar a su pueblo ante la llegada del Mesías. Esa es la tarea de este niño. Por eso el pueblo se va a alegrar, porque escuchando la llegada de Juan, van a alegrarse sabiendo que vendrá el Mesías detrás de él. Ahora, también quiero decir que en Malaquías dice que vendría Elías, ¿verdad? Pero el ángel creo que lo explica bien. Dice, va a venir con el poder de Elías. ¿Qué significa? A lo que se refiere entonces la profecía de Malaquías no es que Elías vendría literalmente, sino que Dios enviaría a alguien con el poder de Elías. ¿Okay? Esa es la interpretación
de Dios a través de un ángel en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, muy interesante y así se debe entender, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer este hombre Juan el Bautista. Entonces, continuamos en el verso número 18. Pero pasó algo, familia. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Zacarías comete un error. No le cree al ángel. Está terrible. ¿Por qué? Estamos platicándolo, pero oye, ¿te parece un ángel de Dios con un mensaje de Dios que contiene la escritura y sabes que es de Dios? ¿Por qué no creerle? Y este hombre cometió realmente un pecado de incredulidad bien grueso. No le creyó un mensaje tan claro, la palabra de Dios. No le creyó. Y entonces, ¿cuál es la disciplina? Pues se quedó mudo. Entonces, la incredulidad lo dejó, por así decirlo, como un poco inhabilitado para el servicio. Es más, cuando terminara de salir de ofrecer incienso, tenía que dar la bendición arónica a todos los del pueblo y ya no lo pudo hacer. Bueno, entonces, las palabras del ángel se cumplen porque le dice, dame una señal, pues te vas a quedar mudo, papá. ¿Quieres una señal? Qué fuerte. A ver si no es una señal. Ahora, dice en el verso 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó. ¿Qué dice? Quitar, ¿qué? Mi afrenta entre los hombres. Este pasaje concluye diciendo que las palabras del ángel también se cumplen en Elizabeth, porque ella concibe, y no solamente eso, ¿no? Es quitada su afrenta. Te decía que era una afrenta que ella fuera estéril de manera social. Pero Dios quita esa afrenta porque ahora nadie puede decirle nada a esta mujer a quien Dios le ha concedido un hijo. Increíble, manera de reivindicarla socialmente, ¿no? El hecho que Lucas narre que le quitó la ofrenda tiene un significado. La esterilidad en esos tiempos se consideraba una señal de desaprobación, pero Dios vino a quitar esta afrenta. Ahora está dispuesto a recibir a todo aquel que venga a Él. Te quita tu afrenta. Y no solamente esto, sino también, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Viene a restaurar tu reputación, viene a reivindicarte delante de todas las personas. Y hasta aquí vamos a terminar nuestro estudio, pero quiero darte 6 puntos para terminar. Número 1, familia, tenemos una gran necesidad como el pueblo de Israel. Y no, ¿sabes por qué? Porque es la misma necesidad del pueblo de Israel. Somos pecadores. Y nuestra necesidad es Cristo, el Salvador, el Mesías, ¿no? Que diéramos porque el Salvador por fin viniera a salvarnos también a nosotros, ¿verdad? Es nuestra necesidad. ¿Pero qué crees? Dios no se olvidó de eso. Ni siquiera, ni para el pueblo de Israel, ni para nosotros los gentiles. Dios se acordó de su pacto, número 2. No se olvidó de nosotros, se acordó de nuestra necesidad, de nuestro pecado, se acordó de nuestra condición y vino, precisamente, envió a su Hijo para ayudarnos a salir de esa necesidad. Vino a suplir esa necesidad, vino a saciar nuestros corazones, vino a pagar nuestros pecados, vino a darnos vida nueva. Vino a capacitarnos con su espíritu. Él vino a suplir nuestras necesidades en nuestros corazones. Número 3, no lo hace porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso, familia. Él se compadeció de ti, de mí. Es algo increíble. Ahora, déjame decirte algo al respecto de esto. Yo no sé si tú traes el día de una necesidad que no puedes en tu corazón. Y piensas, ¿dónde estás, Dios?
Necesito que estés conmigo. Quiero decirte que Jesús te está respondiendo en este momento. Porque Él no se ha olvidado de ti tampoco. Él sabe exactamente lo que necesitas. Y Él vino a eso. ¿Sabes? Porque Él es bueno y porque te ama. Porque Él se compadece de tu condición. Ahora, somos creyentes, también me aplica lo mismo, ¿verdad? Dios sabe que necesitamos. Él se compadece de lo que estamos pasando, familia. Se identifica contigo y conmigo, por eso se hizo hombre. Para que sepamos que Él nos entiende. Sabe nuestras necesidades. Sabe tu dolor, tu frustración, tu indignación. Sabe tu malestar en tu corazón, tus necesidades. Él conoce y te ama. A eso vino, familia. Ahora, nos ha enviado a través de sus profetas la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios lo primero que hace para suplir esas necesidades es llevarnos al arrepentimiento, familia, ¿verdad? Y para volver al Señor. En Juan 6:37 Jesús dijo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Sabes? Ahora nos ha dado un pacto en el cual, ¿sabes? Él permite que todo aquel que se acerque a Él es recibido por Dios. Ya no es como antes, ¿no? Excluido, desechado, menospreciado. No, Jesús viene a recibirte. Esa es la buena noticia. Ahora también, una cosa, Él está dispuesto a perdonarnos, a quitar nuestra afrenta, primeramente delante de Él. Ah, caray, ¿cuál afrenta? Pues que hemos pecado contra Él, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Pero me encanta porque Él vino a eso, a quitar toda esa afrenta de entre nosotros, para que pudiéramos acercarnos a Él con toda libertad. Él no quiere que nada estorbe, que te puedas acercar. Él vino a perdonar afrentas, Él vino a quitar tu afrenta delante de Dios. Pero no solo eso, familia, ¿sabes? Él viene a quitar tu afrenta delante de todos los hombres. Y muchos lo hemos experimentado porque hemos hecho cosas que todo el mundo dice, no, pues, ya saben cómo es el Josué, ¿no? ¿Sabes, no? No, él no tiene remedio, no, él nunca va a cambiar, todo, ya te hasta conocen por el apodo, ¿no? De lo que haces, ¿no? Pero, familia, cuando ven cuando ven a este gadareno todo vestido, sentado y en su cabal juicio, ya no pueden decir absolutamente nada. ¿Ah? Y así pasa contigo y conmigo, nos reivindica el Señor, delante también de los hombres. Y me encanta una cosa, familia, ¿no? Que vemos aquí, que Dios quiere usarnos para llevar a cabo, primero, Él nos está por hablar en Lucas mucho acerca de Jesús, ¿verdad? Pero quiero decirte una cosa importante. Él no quiere que escuchemos estas cosas con incredulidad, como le hizo Zacarías. ¿Ah? Dios hizo su obra a pesar de la incredulidad de Zacarías. Pero Dios quiere que tú y yo creamos a la palabra. Él quiere que tú y yo tengamos fe en la palabra. ¿Ah? Que le creamos que Él va a hacer esto y ha hecho eso, porque a Dios no le gusta la incredulidad. ¿Ah? No despreció a Zacarías, pero se quedó mudo. Fue un obstáculo. Y yo creo que la incredulidad puede ser un obstáculo para tu vida, para tu caminar, para tu relación con Dios e incluso para tu servicio ante Dios. Si no le creemos al Señor y tenemos confianza en Él, pues ¿cómo podemos servir? ¿No? Pero creo que Dios nos habla mucho en este pasaje de tengamos fe en Él, en su palabra, ¿verdad? Y una cosa también, familia, ¿sabías que Dios quiere usarte? Pero ojo, no va a usarte como tú quieres ser usado. Él va a usarte de la forma en que Él quiere usarte y no va a ser en tus fuerzas. Va a ser en el poder de Dios. Porque tú dices, ¿yo usarme a mí? No, pero si ya soy de edad avanzada, ¿no? O a lo mejor dices, bueno, no soy de edad avanzada, pero ahí no tengo fuerza. No puedo, no soy capaz. No te preocupes, porque no se trata de tu fuerza. Dios va a hacer evidente su poder con su espíritu en tu vida, para que su poder haga la obra de Dios en ti y a través de ti. ¿Estamos? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque tú veniste a darnos buenas nuevas, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que hiciste en la vida de Zacarías y Elizabeth, Señor.
y cómo nos enseña a nosotros también el día de hoy. Capacítanos, llénanos de tu espíritu para servirte. Danos fe, saca de nosotros toda incredulidad y danos también convicción de lo que tú vienes a hacer con nosotros. A suplir nuestras necesidades, que tú te acordaste de nosotros, Señor bendito. Y a ti te damos toda la gloria en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.